8:54. Vamos a conversar de un tema que está reflejando una tendencia en Chile. El número de matrimonios y el número de nacimientos sigue a la baja. Durante el año 2017 hubo 12.560 nacimientos menos aproximadamente que el 2016, mientras que el número de matrimonios también cayó en más de 1.100 enlaces. Para analizar el fenómeno nos acompaña Catalina Arteaga. Ella es académica del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, se confirma lo que se viene diciendo hace un rato ya para Chile, una tendencia a una disminución de los nacimientos, al envejecimiento de la población y también el aumento de las defunciones, por supuesto. ¿Qué es lo que está reflejando este índice que fundamentalmente concentra las cifras de 2016-2017? Bueno, la disminución de los matrimonios en Chile se da hace bastantes décadas, ¿no? Pero eso no significa que la gente no se empareje ni tenga relaciones, digamos, afectivas, ¿no? El aumento del matrimonio va bajando, pero el aumento de las convivencias, que no siempre es un dato que se da, va en aumento, ¿sí? Es decir... ¿En razón de qué porcentaje, qué tan importante es el cambio que hay entre, digamos, los enlaces o los compromisos adquiridos matrimonialmente, civil o personas que solamente conviven? Sí, es difícil tener la cifra exacta porque las encuestas no son muy, digamos, específicas respecto a eso, pero va subiendo en distintos grados y sobre todo en distintos grupos sociales, ¿no? Antes más las convivencias se situaban más bien en los grupos de menor, digamos, poder adquisitivo, por decirlo así, y ahora es mucho más amplio. Y el número de hijos también va bajando por distintas razones, digamos. Por una parte, por el ingreso de las mujeres al mercado laboral, ¿no es cierto? Pero además, porque, bueno, muchas veces se dice que por el hecho que las mujeres entramos al mercado de trabajo hay una disminución de los hijos, pero junto a eso tiene que ver también con el tipo de sociedad y el tipo de institucionalidad que tenemos para apoyar a mujeres, familias, parejas respecto al cuidado de esos hijos y respecto a la educación, etcétera, ¿no? Sí, hay varias cifras que son bien llamativas. Por ejemplo, la edad de mayor participación a la hora de tener hijos. Vemos que, bueno, el mayor porcentaje, 27%, son entre 25 y 29 años, padres, madres. Pero muy cerca ya el tramo 30-34 años, con un 24,6%. Eso ya nos habla de también un cambio claro de tendencia. Antes se era padre o madre mucho más joven, y hoy se empieza a constatar este aplazamiento de tener hijos. Sí. Bueno, hay varios factores que pueden incidir. Por una parte, las exigencias, digamos, de una sociedad, un país que es caro en términos de tener hijos, ¿no? y del costo de la vida, y por tanto las personas necesitan mayores niveles educativos para poder insertarse en el mercado laboral, para poder decidir estar en pareja, para poder decidir tener un hijo o hija que va a tener que ser cubierto en términos de alimentación, de educación, ¿no? De salud. Y de salud y de todo lo que sabemos que en este país hay que pagar, ¿no? A diferencia de otros países. Y por otra parte también las expectativas de las personas más jóvenes también se va aplazando en la medida que se pueden insertar más tarde en el mercado laboral, que hay otro tipo de intereses, digamos, de proyectos de vida. Y que no hay, como le decía, como el contexto para apoyar a las parejas o a las personas a tener, digamos, hijos, familia. Ahora, eso no significa que las personas tengan menor proyecto en términos de pareja o que la gente no tenga ganas de tener hijos, pero no hay un contexto que sustente de alguna manera eso, ¿no? Ahora, ¿esto se puede transformar en un problema o ya es un problema en torno a los nacimientos? Me refiero a la tasa de reemplazo. Suena tan técnico, tan duro, pero claro, o sea, hay que renovar la flota, digamos. Claro. Y hay algunas proyecciones que no son muy auspiciosas. O sea, si se piensa en el Chile de aquí al 2030,
parece que ya estaríamos fuera del rango de lo que es recomendable en torno a la renovación de nuestra población empezaríamos a disminuir la cantidad de chilenos de manera notoria. ¿Es más o menos así? Sí, o sea, en términos de datos y proyecciones es así. Cada vez hay mayor población vieja, ¿no? Y entonces también la tasa o la relación entre población vieja y población joven tiene un impacto, puede tener un impacto en términos de las pensiones, etcétera. Pero ahí insisto, o sea, también es, bueno, como país, como sociedad, ¿qué hacemos para ese fenómeno? Y no es solo pensar en que las parejas o las mujeres puedan casarse, sino cómo, si ese va a ser un problema grave, digamos, está siendo un problema grave, cómo establecemos condiciones institucionales, estructurales, para apoyar el cuidado, digamos, de ese niño o niña, para incentivar a que las parejas, las mujeres puedan tener hijos, en el caso que lo deseen también, porque también tenemos que entender que el cuestionamiento de las relaciones de género y todos los elementos que han sucedido en torno a la movilización feminista, etcétera, que ponen en el centro la discusión en relación a por qué las mujeres son las que se hacen cargo de ese tipo de cuestiones, también eso impacta en términos de la viabilidad, las ganas y digamos, el deseo también de tener hijos o hijas, ¿no? Puede haber mucho interés por parte de las mujeres y deseo, digamos, de tener hijos, familia, pero el hecho de que la mayor cantidad de horas al día, y en eso hay datos también, del trabajo doméstico y de cuidado de niños, de viejos, etcétera, esté en manos de mujeres, también incide en que como sociedad no nos estamos haciendo cargo de sustentar esa dinámica poblacional en el fondo. Claro, tenemos un problema cultural y un problema institucional que no contribuye en mejorar el panorama, porque en el fondo a lo mejor muchas mujeres quisieran tener hijos y tener varios o más de uno al menos, pero la realidad cultural y la realidad del contexto, de las condiciones, tanto laborales como previsionales, en salud, no se dan como para fomentar esto. Por el contrario, están castigándolo, están generando incluso que muchas mujeres decidan no tener hijos. Sí. Bueno, también tiene que ver con los procesos de modernización e individualización, ¿no? El hecho, digamos, que la obligatoriedad, por así decirlo, de que uno es mujer y tiene que ser madre, porque si no, no se realiza, también eso ha ido debilitándose un poco y es parte de los proyectos de vida, digamos, legítimos de cualquier mujer. Pero claro, falta esta institucionalidad y además cuando hay institucionalidad en general se sigue reforzando este rol de la mujer. O sea, los programas van a salas cuna para hijos en horarios muy cortos en que las mujeres no alcanzan a cubrir su horario laboral, por ejemplo, y no son políticas que van a una corresponsabilidad o a involucrar más a los padres, a la sociedad en el cuidado de hijos, pero también, insisto, de personas enfermas o de adultos mayores. O sea, cada vez más hay adultos mayores en las casas que sobre todo las familias de bajos recursos no tienen como para pagar un servicio externo. Exactamente, o a una persona cuidadora. O a una persona, claro. Sí, bueno, ese es un tremendo tema también. Ahora, ¿existe un estándar de lo que es recomendable? Yo sé que cada país, cada nación tiene sus propias realidades, pero un estándar recomendable de lo que debe ser una tasa de reemplazo, dos hijos, sí. Más o menos, sí. para que haya una renovación de la población. Sí. A eso debería aspirar cualquier país, ¿no? A eso debería aspirar. Ahora, eso también puede cambiarse en nuestro país, por ejemplo, el hecho de que haya migración. También puede cambiar esas cifras, ¿no? Exacto. Ahora vemos también que hay unas políticas en ese sentido un poco restrictivas ahora que de alguna manera dificultan y cuestionan esa realidad que como país puede ser muy, muy enriquecedora en muchos aspectos, pero que también puede colaborar en ese sentido. Sí, te iba a preguntar justamente por el tema migratorio, porque... Bueno, estamos hablando de las cifras provisionales de Estadísticas Vitales 2017. Este es un informe del INE. ¿Este informe hace el distingo? ¿Hace el reconocimiento del fenómeno migratorio o no? ¿O es la población en general? ¿Nacimientos, defunciones, matrimonios, enlaces de...? O sea, las cifras que hay preliminares, porque son cifras que se están trabajando, en principio no hace diferencia. Ahora los datos están y habría que verificar, digamos,
cuáles distinciones hay. Ahora, en términos de nacimiento, en general, la población de menores recursos chilena sí tiene mayores tasas de nacimiento y la migración también. Son los grupos de ingresos medios y medios altos los que tienen menores, digamos, índices de nacimiento. Los medios sobre todo, sí, que son los más. Claro, porque en los sectores económicos bajos, bueno, por una parte hay relaciones de género más tradicionales, ¿no? Donde las mujeres se quedan en la casa, hay un alto número de mujeres dueñas de casa, no necesariamente siempre por su decisión, sino que por lo que te decía, que tienen que hacerse cargo de un montón de responsabilidades familiares porque la sociedad así lo establece, ¿no? Y porque son mujeres que también tienen menos capacidad y menos oportunidades laborales. Una mujer que no ha tenido mucho acceso a la educación, ¿cómo se va a insertar en términos laborales? Va a tener un sueldo muy bajo, muy malas condiciones, y por tanto no hay, digamos, apoyo para que esa mujer se inserte. Sí, en términos geográficos también hay algunos datos que son bien esperables también, porque la realidad de nuestro país es muy distinta en torno a dónde se concentra la mayor cantidad de población, en términos de lo que estamos hablando, de nacimientos, en fin. La mayor cantidad de nacimientos están en la metropolitana, el 42 y tanto % del total. Y la menor en las regiones más alejadas del sur. Extrema. Sí. Aysén y Magallanes con 0,6% de los nacimientos, pero por razones muy claras. Pero las conductas se recogen en estos informes en torno a si, por ejemplo, en otras ciudades del país se sigue manteniendo de manera más tradicional el comportamiento de la edad en la que los chilenos se casan o a la edad en que son padres o madres, a diferencia de la metropolitana. ¿Hay diferencias o no? Hay diferencias. Ahora, en general, las cifras del INE o estas cifras más globales nos dan un panorama global, ¿no? Del país y regional. Pero para conocer un poco más en términos cualitativos, diríamos, en términos de las razones y las prácticas de la gente, hay que hacer estudios de otro tipo, que lo hacemos en la universidad y en los centros de investigación, donde ahí podemos indagar más en profundidad por qué la gente se comporta de cierta manera, ¿no? Y ahí siempre en este país que es tan desigual, digamos, las diferencias son en general por grupos socioeconómicos y a veces también por contextos urbanos o rurales, ¿no? Pero hoy día hablamos también de una ruralidad muy distinta. Entonces las mujeres y las familias de los contextos rurales no necesariamente es la imagen de las personas que se dedican al campo, etcétera, sino que son personas que migran durante el año, en distintas épocas del año, por tanto que también tienen unas condiciones laborales precarias y complejas para poder establecerse, tener hijos o establecer relaciones, digamos, más perdurables o más estables. Y esas también son condiciones importantes para poder tener hijos o familia, ¿no? Los contratos laborales tampoco, por ejemplo, en el caso de las temporeras, no dan posibilidades de tener guarderías o jardín infantil para los hijos de ellas. Entonces también hablamos de un contexto rural que ha sido muy cambiante y políticas que no necesariamente están acordes a esos cambios. Sí, ya conociendo más o menos las líneas generales de estas cifras provisionales del informe del INE, Catalina, ¿cuáles son los principales ejes que debería tomar nuestra política pública para enfrentar este cambio, esta tendencia que ya se constata, ¿no? A lo largo del tiempo? Sí. Porque, por todo lo que hemos conversado, claramente acá el Estado chileno está muy al debe, sobre todo con la mujer. Da la impresión de que muchas de las problemáticas que se deben enfrentar van a cambiar o se van a enfrentar de mejor manera si se equipara la cancha, sin duda. Sí. Bueno, yo creo que un sesgo un poco que uno lo naturaliza, ¿no? Y uno lo piensa de inmediato cuando piensa en hijos, piensa en mujer. Yo creo que uno de los cambios que habría que hacer es pensar en que los hijos son hijos de ambas personas. Sí, no, sin duda. Ese es un aspecto, pero sí. Yo me refiero el déficit fundamentalmente en torno a muchos de los aspectos que atentan, por ejemplo, contra los nacimientos, es porque no existen condiciones de igualdad para las mujeres. Así es. O sea, hay una desventaja clara, a sí. eso me refiero, sí. siempre pensando en que esto debería ser en igualdad de condiciones. Claro.
Bueno, hay distintos aspectos que nos muestran los datos, digamos, de las diferencias y las desigualdades de las mujeres. No sé si a eso te refieres, un poco políticas que permitan equiparar los salarios, ¿sí? O sea, hay un déficit de 30% dependiendo del tipo de empleo en términos de salario entre hombres y mujeres. Como te decía, el tema del cuidado, ¿no? De hacer políticas para realmente que todas las trabajadoras, ¿no? Y las eventuales trabajadoras puedan tener apoyo por horario acorde también a su inserción laboral y al tipo de contrato que se tiene, etcétera. También políticas que permitan a los hombres poder incorporarse en determinados momentos del apoyo para el cuidado de los hijos. Y que los programas destinados al cuidado infantil no solo se refieran al hijo, hija y madre, sino que incorporen a la familia. Por eso yo creo que, claro, hay políticas, pero esas políticas tienen detrás una idea de país que queremos y una sociedad que queremos. No es solo pensar queremos más hijos por el tema del reemplazo, sino qué tipo de sociedad, de familia, de institucionalidad necesitamos para eso. Y cómo vamos incorporando también a la masa migratoria que ha aumentado de manera considerable, pero que también recién se está administrando de alguna forma, pero con muchos déficits también y con normativa que está en camino de discusión. Muchos déficits, mucho rechazo, ¿no? Rechazo, digamos, de la población y también en términos institucionales. Somos un país que ha migrado y recibe migración. La migración es parte de la historia de la humanidad. Sin duda, pero el flujo ha cambiado. O sea, es primera vez tal vez en los últimos 2 años en que en Chile se constata la presencia de migrantes parejo en todo el territorio nacional. Así es. Y con cifras que superan largamente el 1.000.000 de personas, ya acercándose al 10% de la población total. Fenómenos como el venezolano, en que por primera vez, porque siempre para nosotros la población o la comunidad más importante eran los peruanos. Los peruanos más cercanos. Superados los venezolanos por los peruanos. O sea, un cambio muy, muy vertiginoso en el último tiempo por una crisis claramente de los vecinos. Ahora, sí, hay en ese sentido también hay que hacer políticas, creo yo, respecto a la migración, que no son muy las encaminadas ahora, que tienen que ver con limitar ciertos grupos y poner muchas trabas, porque creo que eso también incide en cómo la población ve al migrante o puede recibir o no al migrante, ¿no? Y como país, creo que creo que los migrantes aportan mucho más a la sociedad, digamos, y que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a recibir migrantes y que esa es una realidad presente y que hay que preocuparse porque el nivel también de racismo, como plantean algunos estudios, o discriminación, es muy alto. Catalina Arteaga, del Departamento de la Facultad de Ciencias Sociales, de Sociología de la Universidad de Chile. Gracias por venir. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Buenos días.